En los recorridos que hago siempre llevo una lista de lugares por ver, pero hay otros que simplemente aparecen, y a veces con solo verlos a la distancia uno ya sabe que tiene que acercarse. Eso me pasó con esta mezquita, que si por fuera ya llama la atención, por dentro resulta todavía más imponente. Hoy los invito entonces a conocer la mezquita Tombul, la más grande de Bulgaria, aquí en Chumen. Sean todos bienvenidos. La historia de esta visita comienza caminando sin un plan muy claro, cuando a la distancia aparece una gran cúpula circular y al lado un minarete que es una especie de torre. Ambos detalles fueron suficientes para cambiar el rumbo de la tarde y acercarme a ver este sitio si se encontraba abierto, ya que eran las 5:30 de la tarde y no se veía a nadie, y la impresión inicial era quizás que ya no se podía entrar, pero acercarse y preguntar esta vez sí que valió la pena. Después de encontrar a alguien, me confirmaron que sí era posible visitarlo. Solo había que pagar 4 levas, que son más o menos unos 2 euros al cambio de hoy. Un precio bastante razonable para ingresar a un lugar tan bien conservado y con mucha historia. Y esta es la mezquita Tombul, cuyo nombre oficial es Mezquita Cherif Halil Pasha, que fue construida entre 1740 y 1744 en tiempos del Imperio Otomano. Algo que me gustó es que aquí la visita está bastante bien pensada para quien llega sin saber. Me incluyo en ello. Puedes ingresar solo, pedir algo de orientación o incluso apoyarte en información escrita que se encuentra en varios idiomas. Y eso, en esta parte de Bulgaria, se agradece, porque muchas veces todo lo que vas a encontrar en otros lugares de interés está en cirílico. Además, nos recibieron con mucha amabilidad, incluso dándonos un pequeño dulce de bienvenida, lo cual hizo aún más agradable este inicio de recorrido. Previo a ingresar, y como pasa en muchos lugares religiosos, aquí también hay unas normas básicas a cumplir antes de ingresar. Hay que quitarse los zapatos, vestir con respeto y, en el caso de las mujeres, cubrirse la cabeza con una pañoleta. Son detalles simples, pero que hacen parte del respeto por el lugar y por quienes vienen aquí a orar. Ya adentro, las sensaciones de asombro. Aunque he visitado otras mezquitas, siempre me impresionan estos espacios tan sobrios y al mismo tiempo tan bellos. Lo primero que uno nota aquí es la gran amplitud, una super alfombra cubriendo el suelo, con una cúpula imponente y la ausencia de mobiliario, que a comparación de otras iglesias más recargadas, le da a este espacio una sensación de limpieza visual y mucha calma. Y como pasa en muchos templos, buena parte de la experiencia está en mirar hacia arriba. Los techos, la decoración, las inscripciones en árabe, una gran lámpara central y otras que dan perfecta iluminación al salón. Todo está pensado para generar equilibrio. No es un lugar saturado, pero sí muy trabajado. Y eso hace que, incluso sin entender cada símbolo, uno perciba que aquí todo invita al silencio y a la contemplación. Recorrer esta mezquita vacía al final de la tarde
Fue sinceramente un privilegio. Y voy por partes. Primero por la planta baja, donde puedes apreciar la amplitud del salón principal, las ventanas decoradas, la armonía del conjunto y también algunos detalles en madera que llaman bastante la atención. Aquí cada parte parece conversar con la otra. La cúpula, la alfombra, las formas geométricas y todo perfectamente encaja. Con toda la calma del mundo voy viendo el lugar para luego acceder a una segunda planta a la que se sube por unas escaleras interiores y desde donde se obtiene otra perspectiva del lugar. Desde arriba se entienden mejor las proporciones, la simetría y la sensación de orden tan propia de una arquitectura islámica. Todo se ve mucho más sereno desde aquí. Una planta superior que es mucho más pequeña que la base y que en el momento de visitar no comprendía su razón real, pero me explicaron que este es un espacio reservado para las mujeres durante la oración, y es que la separación de hombres y mujeres forma parte de la organización habitual en muchas mezquitas y ayuda a entender también cómo se estructura la vida religiosa dentro del Islam. Más allá de la fe, son detalles que enriquecen muchísimo la visita. Todo es digno de ver aquí y mientras seguimos recorriendo el interior, vale la pena contarles un poco de la historia. Esta mezquita fue financiada por Cherif Halil Pasha, un importante personaje otomano, turco, nacido en la región de Madara, muy cerca de Chumen. El nombre popular de Tombul se relaciona con la forma redondeada de su gran cúpula y hoy, además de seguir funcionando como templo, es uno de los grandes símbolos históricos de esta ciudad búlgara. Pero este edificio religioso ayuda a entender mucho a Chumen, la ciudad, porque más allá de ser una mezquita la más grande de Bulgaria, deja una huella visible durante el largo periodo otomano que existió en Bulgaria. Y es que durante 5 siglos esta nación estuvo invadida por los turcos y vale la pena recordar que la ciudad nunca se explica desde una sola cultura, una sola religión o la época. Aquí la historia está mezclada y eso la hace mucho más interesante. Después de ver en detalle el interior de la mezquita, se sale al patio central y es una de las partes que más me gustó de todo el conjunto. Aquí ya no estás solo frente a la mezquita, sino frente a un espacio que también fue pensado para la enseñanza y la vida comunitaria. En este patio, por ejemplo, se encuentra la madrasa, algunas dependencias del conjunto, como la biblioteca y el lavatorio central, donde tradicionalmente se realiza la ablución, que es una especie de lavatorio antes de la oración. Todo esto hace que el lugar se sienta mucho más completo y vivo. Les cuento que documentar esta experiencia fue mucho más tranquilo de lo que imaginaba, tal vez por la hora, por la calma del lugar y por haber preguntado antes de grabar. A veces uno llega con cierta prevención a estos espacios, pero aquí todo se dio con mucha naturalidad y eso también permitió disfrutar mejor de esta visita.
Lugares como este me recuerdan que más allá de la religión que cada uno tenga o no, es que todos necesitamos espacios como estos, donde sea natural bajar el ritmo, sitios para guardar silencio, observar, pensar o simplemente estar. Y en mi caso, poder compartir estos momentos con ustedes hace que el viaje tenga todavía mucho más sentido y quede en la memoria como una experiencia más de rutas por templos religiosos. Con esta atmósfera tranquila y viendo caer la tarde en la mezquita Tombul de Chumen, cierro otro recorrido por una ciudad búlgara de la que poco se habla, pero que guarda muchísimo por mostrar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Y si te gustan los lugares donde la historia, cultura y espiritualidad todavía se sienten de verdad, aquí, en este tipo de destinos, me vas a seguir encontrando. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.